Un tema central de la celebración de este día es la palabra. La palabra que hemos escuchado en la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 55, donde Isaías nos proclama: esto dice el Señor. Y va haciendo una enumeración de la fuerza que tiene la palabra de Dios. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelve allí sino después de empapar la tierra. Es toda una fuerza para la palabra de Dios que proclamamos tantas veces en las asambleas del pueblo de Dios y que leemos también en nuestra vida personal, en nuestra vida privada. La importancia de la palabra de Dios. Corremos el riesgo a lo largo de las liturgias acostumbrarnos a escuchar la palabra de Dios como el que escucha una realidad más, algo que ya está dicho. La palabra de Dios está siempre de actualidad. Y la palabra de Dios siempre es nueva, es novedad. Cuando uno va a la celebración de la liturgia y se proclama la palabra de Dios, la escuchamos, tal vez, por un lado nos entra y por otro lado nos sale, y tal vez pensamos que es lo que hemos escuchado alguna vez, pero tal vez no caemos en la cuenta que la palabra de Dios que proclamamos tiene esa fuerza. La palabra de Dios tiene esa vitalidad de novedad para calar hondamente el corazón. Por eso dice: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allí sino después de empapar la tierra y de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Cuál es? Que cuando un creyente escucha la palabra de Dios, esa palabra de Dios tiene que dar fruto en su corazón, y ese fruto de su corazón, claro está, sube a la presencia de Dios. Toda esta lectura del libro de Isaías es una lectura que nos tiene que impulsar a escuchar la palabra de Dios. Por ese motivo, en la Iglesia debemos, en la Eucaristía, liturgia de la palabra, y debemos cuidar cómo escuchar la palabra de Dios y venir a tiempo para empezar la celebración en la comunidad, en la tienda del encuentro, en torno a la mesa de la Eucaristía y primero en torno a la mesa de la palabra, darle toda una seriedad de esta palabra. Y no estar pendiente de lo que el pastor de la comunidad, el señor cura, pueda comentar de esta palabra. Estar pendiente primero, ¿qué me dice a mí esta palabra? Y el pastor de la comunidad, el sacerdote, quien sea, el obispo, tiene esta finalidad de descubrir desde una experiencia personal y desde la oración personal, descubrir junto a sus fieles qué nos dice hoy esta palabra y qué nos puede ayudar esta palabra a cambiar nuestra vida. Si yo oigo esta palabra como el que oye llover sin fecundar mi corazón, realmente estoy despreciando la palabra, no estoy atento a esta palabra. O a ver qué dice el pastor, no, ¿qué me dice esta palabra? Y después iluminar mi criterio, mi corazón, a la luz del pastor, sea quien fuere, para calar más hondamente
esta palabra, es decir, la misión de un pastor, de un sacerdote, de un ministro de la palabra, tiene esta finalidad de hacer, que diríamos, calderilla este gran billete para entendernos, que es la palabra de Dios. Y esta es la misión. Y esto es lo que intentamos hacer y intentamos grabar y transmitir. Y esta palabra que hoy hemos escuchado creo que es importante. Toda la palabra de Dios es importante, pero esta palabra es importante del texto de Isaías 55, ¿para qué? Para que cale hondamente, para que dé fruto, y este fruto se eleve de nuestro corazón a Dios, y vea a Dios que esta palabra, que es su palabra, palabra amorosa de vida, ha fecundado en el corazón de cada uno de nosotros. El mismo Salmo responsorial que nos dice al final, cuando uno grita, el Señor lo escucha. Realmente tiene que ser a la luz de esta palabra. ¿Cómo yo voy a gritar al Señor si me ha estado hablando y yo no he escuchado? Por esto creo que cuando uno grita, cuando uno clama al Señor, en un momento difícil, en una gran tribulación, como cuando el niño en un gran peligro, papá o mamá, creo que realmente, si ese está en consonancia con el amor al padre o a la madre, él escuchará porque, en primer lugar, sabe dónde está. Y, en segundo lugar, lo lleva en sus entrañas. Y Dios nos lleva en las entrañas. Y cuando gritamos y le pedimos que nos ilumine, que nos ayude, Él enseguida está despierto su corazón para saber en qué esquina, en qué oscuridad, en qué piedra podemos tropezar para agarrarnos de la mano y evitar que caigamos en esa angustia, en ese momento difícil. Esta es la lección que hoy el bueno del profeta Isaías, en este tiempo de Cuaresma, capítulo 55, nos da. La fuerza de la palabra de Dios, la fecundidad de esta palabra que tiene que calar hondamente. Por eso es importante comenzar la celebración como Dios manda, con la celebración de la palabra de Dios, de la mesa de la palabra. Y después, el Evangelio que hemos proclamado también tiene su fuerza en nuestra vida. Es unas palabras que el Señor les dice después del sermón de la montaña. Cuando ellos le piden, hay una parte también en otro Evangelio, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús les dice, cuando oréis, rezad así. Y es más, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Y esta es la oración nuestra, una oración con un corazón contrito y humillado, una oración silenciosa, un silencio interior. Comentaba antes en el Santo Rosario, cuántas veces la Virgen como madre, hijos míos, dejadme, tenéis la cabeza loca. Y les quería decir a la gente, y lo digo ahora, a veces atiborramos las oraciones, pero no sabemos estar en silencio. No para hablar al Señor, sino para que Él nos hable. Porque a veces queremos hablarlo todos nosotros, pero no damos pie a que Él nos hable. Y por eso el Señor dice aquí,
Cuando recéis no uséis muchas palabras como los gentiles. Yo tengo un cesto de oraciones. No es eso. Yo tengo un corazón barnizado por la oración, callada y silenciosa. Un corazón contrito y humillado, que creo que es lo importante. Como os he dicho alguna vez, el publicano, que en silencio no se atrevía a levantar la vista, dice la parábola, y en cambio el fariseo erguido oraba y venga y dale. Quien bajó justificado a casa fue el publicano, no el fariseo. Y quien sale justificado de la iglesia, de una oración de la iglesia, de una celebración, no el que erguido, el que yo, no. El que interiormente, como el publicano, sabe cómo orar. Y les enseña, diría, esta oración tan bella, que es la oración estrella del pueblo de Dios, de un Dios de amor que se nos reveló en Jesús, en la cruz, el Padre nuestro. Corremos el riesgo, los sacerdotes, la Iglesia misma, cuando a alguien le decimos, rece usted en penitencia 3 Padres Nuestros, de antes hacía, tú eres más joven, 3 Padres Nuestros. La oración no es penitencia. ¿Cómo dice? Me pueden decir a mí, dé un beso a su madre, no, dele 10 besos, no, a mi madre le doy todos los besos porque es mi madre, y la siento dentro. Y creo que no podemos machacar la oración del Padre Nuestro. En la misma penitencia, ¿rece usted en penitencia un Padre Nuestro? No. Dé gracias a Dios con la oración del Padre Nuestro, toda la misericordia que Dios tiene en este momento para usted. Y vaya fijándose más en aquellas palabras que le pueden favorecer más su enmienda, su nuevo camino de conversión. Los niños de primera comunión que tengo abajo, generalmente todos, de 7, 8 años, de 9, todos saben, no el Padre Nuestro, las peticiones del Padre Nuestro. Y a veces se lo pregunto salteado en la misa, y responden y saben qué quiere decir eso. Y esto es lo que nosotros, a la luz de esta oración del Padre Nuestro, debemos tener siempre como meta. Pensar toda la gravedad de amor que decimos a Dios en el Padre Nuestro. Esta oración tan bella que tal vez hemos machacado tanto que ha ido perdiendo el lustre, y no puede perder el lustre, lo que es lo más grande de la oración de la Iglesia. Después el Señor habla también del perdón de las ofensas. Si no perdonáis, no os pueden perdonar. Pero todas las partes del Padre Nuestro, las 7 peticiones, tienen toda una parcela de grandeza tremenda. Cuando a alguien se le puede decir, danos hoy, fijaros bien, nuestro pan de cada día. Que no se dice, dame mi pan de cada día. Dadnos nuestro pan de cada día, en el sentido de que la oración del Padre Nuestro nos tiene que llevar a la limosna, a la solidaridad. Esto es, cada frase del Padre Nuestro, las 7 peticiones, perdón, es muy importante aprenderlas, diríamos, y meditarlas, y saber que ahí está centralizado todo el amor de Dios, nuestro Padre, y todo el amor que nosotros expresamos a Dios
nuestro Padre siempre. Esta es la realidad de esta oración tan bella que es el Padre Nuestro. No podemos machacarle. Cuando les veo a la gente rezar a la Divina Misericordia, a esto, lo otro, y venga a machacar una oración, pienso, no están dándose cuenta la gravedad de estas palabras que están diciendo. Y esto es lo importante. Llamar a Dios Padre es que sentirse Señor de la historia, porque Él es el Señor de la historia y los hijos somos herederos de esta historia. Es una gozada el Padre Nuestro, y perdonad por esta explicación larga, pero no olvidéis, el Padre Nuestro sentido en un corazón contrito y humillado y bien rezado es, diríamos, la medicina más grande, más en esta Cuaresma. Sabéis que el gimnasio de la Cuaresma es oración, ayuno y limosna. Y todo esto está aquí.